Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar esta sesión número 23. Sí, vamos a continuar con los temas vinculados a liderazgo, ¿no? Y para ello, no empezando esta unidad didáctica, vamos a hoy día conversar, revisar algunos temas vinculados a inteligencia emocional. Voy a compartir mi pantalla entonces. Bien, como siempre, ¿no? Las orientaciones, alcances, en la medida de lo posible, encendamos nuestra cámara cuando vayamos a participar, ¿no? Y bueno, en la última sesión aprendimos los pasos para poder hacer un pedido en el sentido de la coordinación impecable, ¿no? De la empresa consciente de Freddy Kaufman. Y por ahí alguien ha tenido la oportunidad de revisar la biografía, ¿no? La idea era que en esta sesión podamos de repente recuperar algunas experiencias de cómo logramos aplicar lo que aprendimos en la sesión pasada. ¿Sí? Entonces, como siempre, vamos a invitar primero a algunas personas que puedan compartir cómo les fue. Siempre, por favor, completemos el registro de asistencia que Pamela está colocando en el chat. ¿Sí? De repente alguna persona voluntaria desea comentar cómo le fue esta semana con lo aprendido. Vamos a invitar a algunas personas, por ejemplo, Santos Pino. Sí, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Lograste aplicar algo de lo aprendido la semana pasada o alguna reflexión al respecto, si es que no se logró? La verdad que sí, lo he intentado, sobre todo conversando con los amigos de trabajo. Bueno, no, yo he tratado de aplicarlo, ¿no? Sin que sepan las demás personas en las conversaciones que he tenido. Y bueno, me ha dado buenos resultados en el sentido de que no, han cambiado de actitud, ¿no? Y poniéndome en el caso de la otra persona, ¿no? Ujú. ¿Y qué compartirías, qué pensarías que es distinto o qué crees que ha sido diferente esta vez? Sí, pues es que has llegado más hacia la persona. Entonces, has sido más entendido, más aceptado, ¿no? Ujú. Entonces, y eso es importante, porque antes cuando uno hablaba a veces, lo que hacía era simplemente un poco presionar para que se cumplan las cosas. No, esta vez no ha sido así, sino un poco en el sentido de que saberme dirigir en el sentido de que vamos, no incluyéndome, que vamos a solucionar este problema y para que de la mejor manera se pueda cumplir, ¿no? De acuerdo. Ok. Muchísimas gracias, Santos, por tu ¿No? compartir, por tu... Gracias. Muchísimas gracias, Santos. Con esto empezamos entonces la sesión del día de hoy. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer de manera individual, ¿sí? Es que eh, vamos a redactar nuestras autobiografías, ¿sí? Durante 10 minutos. Vamos a tener el tiempo aquí. En estos 10 minutos, si pueden hacerlo en una hoja de papel y un lapicero, sería más interesante tal vez. Si no, en la computadora no hay ningún problema. Em, por 10 minutos escribimos nuestra autobiografía sin ningún tipo de estructura. Compartan en la hojita lo que desean. Esto va a ser confidencial, no se va a compartir con nadie en la sesión, pero vamos a utilizar este trabajo para, como hilo conductor, disculpen, como hilo conductor de varios momentos en la sesión de hoy. Sí,
Comenten ahí un poco de repente cómo fue su infancia, la adolescencia, la adultez, cómo han llegado a ser las personas que son ahora, ¿no? Nos tomamos esos 10 minutos entonces. Para las personas que recién se están integrando, estamos tomándonos unos minutos para redactar nuestra autobiografía, ¿sí? Ya sea en un papel y lapicero o si no de manera digital. Nos quedan ya 5 minutos para poder realizar este ejercicio, ¿sí? Es una autobiografía compartiendo un poco cómo ha sido nuestra vida en general y cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? Bien, hemos culminado los 10 minutos y más bien preguntarles si, ¿no? De repente alguien necesita un par de minutos más para terminar. ¿O ya estamos? Bien, ya estamos entonces. Continuamos entonces con la sesión, ¿ok? Vamos a ver ahora a continuación un video. Este video trata sobre la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces vamos Disculpe, a... Sí. ¿qué hacemos con la bibliografía, la Ah, biografía? disculpa, Santos, se me olvidó decirles. La guardamos, ¿sí? La tenemos allá a un ¿Cómo? costadito. En un momento vamos a volver a la autobiografía. No, todavía no la vamos a analizar, la dejamos ahí. Y con eso que hemos ido repasando en la autobiografía, vamos ahora a prestarle atención a este video, ¿sí? Ya, perfecto. Gracias, Santos. Bien, entonces vamos a ver el video que tiene una duración de unos 9 minutos. Y le damos play. Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del masmelo, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 masmelos en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas.
El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón, se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva, y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones.
En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos. De esta manera concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete a mi canal para tener más resúmenes animados como este. Bien, bueno, este ha sido un pequeño video introductorio, ¿no? Para entender un poco qué cosa es la inteligencia emocional. Sí, vamos a invitar a una persona a que nos pueda comentar qué impresiones tiene de primera mano después de haber visto el video. ¿Alguna persona voluntaria? Vamos a invitar entonces. Ana Lucía Paz. Sí. Buenas, ¿cómo están? ¿Me escucha? Sí, sí te escuchamos, Ana Lucía. Y ya. Bueno, estoy en camioneta, en carretera, pero sí lo he escuchado. No lo he visto bien, pero está hablando de las emociones que tenemos nosotros, algo inherente, tenemos como la ira, ¿no? Distintas emociones, ¿no? Empatía, que tenemos que saber controlarlas, ¿no? Algo ¿Has así. escuchado algo nuevo tal vez en el video? En general hay, es la capacidad de que tenemos que para enfrentar sobre las situaciones, ¿no? Que se nos presenta. Creo que hay que trabajar eso, ¿no? De acuerdo. Genial, gracias Ana Lucía. Bien, recordemos que, bueno, hemos puesto a un costadito nuestras autobiografías que vamos a utilizar en unos minutos, ¿no? Y vamos entonces a repasar, luego de haber entendido introductoriamente qué cosa es la inteligencia emocional, ¿no? Ana Lucía nos ha comentado un poco, por ejemplo, para ella, qué es lo que más le llamó la atención del video, ¿no? Vamos ahora a repasar cuáles son los elementos de inteligencia emocional, ¿sí? Que son, digamos, más que un ciclo, son elementos que podemos tener a la mano para justamente fortalecer nuestra inteligencia emocional, ¿no? Digamos que cuando queremos fortalecer nuestra habilidad en matemáticas, tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Si queremos fortalecer nuestras habilidades en alguna otra disciplina académica, tal vez, tenemos que leer libros, hacer ejercicios, tomar exámenes, tomar cursos, ¿no? El mundo emocional también requiere de nuestra atención, no solamente a nivel de comprender qué cosas son las emociones, sino también de desarrollar ejercicios para poder fortalecer. Como toda inteligencia, se cultiva, se desarrolla. Y evidentemente habrán personas que tienen un mayor dominio de la inteligencia emocional y otras personas que también estamos en camino a poder alcanzar un nivel adecuado de gestión emocional, ¿no? Estos 5 elementos son los siguientes, ¿no? Un primer elemento tiene que ver con entender nuestras emociones, ¿no? En el video se han mencionado algunas emociones, ¿no? Dependiendo de qué autor, vamos a encontrar que algunos autores mencionan que tenemos 10 emociones básicas, que tenemos 5, 6, incluso hay algunos autores que mencionan hasta 4, ¿no? Las emociones básicas son, digamos, las más primitivas, que como bien explicado el video, son herencia de nuestros antepasados, ¿no? Y sobre eso hemos evolucionado, ¿no? Por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo, ¿no? El asco, el desagrado, son emociones bastante primitivas, ¿no? Y que
cuando las experimentamos, nos embargan, ¿no? Se nota cuando estás feliz, se nota. Tu cuerpo lo dice, ¿no? Se nota cuando estás triste, se nota cuando tienes miedo, ¿no? Nuestro cuerpo lo manifiesta porque está muy conectado a justamente este tipo de emociones, ¿no? Entonces, cuando experimentamos una de estas emociones es importante saber identificar qué estoy sintiendo, qué es diferente a cómo me estoy sintiendo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Me siento decaído, me siento cabizbajo. No, eso es cómo te estás sintiendo. Tu cuerpo se está sintiendo así, pero ¿qué es lo que estás sintiendo? Estoy sintiendo tristeza. ¿Cómo te sientes? Me siento inquieto, siento que quiero hacer esto, hasta estoy no acá, tum, tum, ¿no? De repente, profundizando y entendiendo qué cosa estoy sintiendo, me doy cuenta que lo que tengo es miedo, que está generando, activando ansiedad, tal vez, ¿no? Hay algo, un concepto para, digamos, darnos cuenta que todavía tenemos mucho trabajo, mucho camino en el mundo emocional, ¿no? Se habla de que un gran porcentaje de personas son analfabetas emocionales, en el sentido de que no saben identificar qué emoción están sintiendo, ¿no? Entonces, este es un gran primer elemento de inteligencia emocional. ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? El segundo elemento tiene que ver con manejar o gestionar nuestras emociones, o regularlas, ¿no? Hay personas que tienen, ¿no? Te recordamos el conflicto, por ejemplo. Hay personas que tienen una valoración negativa del conflicto. Hemos visto que eso no necesariamente es así. Igualito pasa con algunas emociones. Hay personas, por ejemplo, que creen que tener miedo está mal, que creen que estar triste está mal y no se permiten experimentar esas emociones. El miedo tiene un rol en nuestra vida. La alegría tiene un rol. La tristeza también, ¿no? Todas son justamente emociones básicas porque sobre eso construimos todo nuestro desarrollo y nuestra interacción con las demás personas, ya sea en tu propia relación contigo mismo, con tu entorno más cercano o en tu trabajo, en este caso en el consejo, ¿no? Entonces, gestionar adecuadamente las emociones de los integrantes del consejo es fundamental para mejorar el desempeño de los equipos de trabajo. ¿Ok? ¿Cómo manejamos, cómo gestionamos, cómo regulamos estas emociones? Este, lamentablemente, no es un espacio en donde logremos profundizar sobre cómo entrenarnos en el manejo, en la gestión emocional, sino más bien es una invitación a, ¿no? Si, por ejemplo, me permito estar triste, si me permito tener miedo, y si no me lo permito, ¿a qué se debe? ¿Quién me enseñó o cuándo yo aprendí que no debo sentirme de determinada manera? Nadie puede decidir cómo sentirse. Cómo interpretar las cosas como hemos visto, ¿no? Según la CNB y lo que hemos ido revisando sobre, ¿no? Una cosa es observar el hecho y otra cosa es emitir un juicio, ¿no? Más allá de eso, es importante entender que las emociones deben estar en equilibrio saludable, ¿no? Ninguna emoción en desbalance, ya sea en exceso o en déficit, es positivo para la experiencia humana, ¿no? Si, por ejemplo, una persona no sabe regular su felicidad, y está muy feliz, contenta, puede tomar decisiones que cuando ya no esté en ese estado de felicidad extrema, se puede arrepentir, ¿no? De repente estamos felices porque nos subieron el sueldo y voy y me gasto el sueldo, ¿no? O me endeudo en algo y luego digo, pucha, no debía hacer eso, estaba muy emocionado, ¿no? De la misma manera, cuando uno está molesto, muy molesto, y dejamos que la ira nos domine, podemos terminar diciendo cosas que no queremos, ¿no? Cuando la ira, por ejemplo, está en déficit, nos volvemos personas muy complacientes y no logramos establecer límites saludables en nuestras relaciones con los demás. Si recordamos, los límites tenían que ver con las habilidades para negociar, ¿no? ¿Se acuerdan? El punto de abandono, ¿no? Uno de los momentos previos a la negociación. ¿Qué cosa voy a dejar de lado? ¿Qué cosa no es negociable para mí? ¿No? En la primera capa de la negociación personal o el conflicto personal, el dilema,
aparece pues el miedo, la ira aparece como un gran aliado para saber establecer esos límites, ¿no? La tristeza, cuando está en exceso, nos puede orientar hacia la depresión, por ejemplo, ¿no? Pero cuando está en déficit, también se generan problemas, ¿no? Porque la tristeza es un momento de mucha vulnerabilidad, es un momento de introspección importante. Entonces, vemos que las emociones no son ni buenas ni malas, sino en función en cómo las regulemos y cómo las manejemos. Un tercer elemento de la inteligencia emocional tiene que ver con la motivación, ¿no? Entendiendo que las emociones siempre nos van a acompañar, ¿no? Que el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, ¿no? El asombro, son emociones que nos acompañan, ¿no? A partir de esa regulación para mantener estas emociones en balance, podemos tener la capacidad de automotivarnos, ¿no? La motivación no tiene que ver con el hecho de estar feliz siempre y estar radiante y estar proyectando un montón de energía y buenas vibras en los demás. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de, si te encuentras en una situación emocional en déficit o en exceso, tienes la motivación para volver a un estado de equilibrio, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de volver a tu centro, a un momento de estabilidad donde tus pensamientos y tus emociones estén en una relación armoniosa. Cuando no logramos desarrollar la motivación, no, nos desregulamos. Otro elemento de inteligencia emocional que vuelve a aparecer, como vemos, es la empatía, ¿no? Recordamos en la sesión número 21, cuando revisamos respuestas con empatía o respuestas sin empatía, nos dimos cuenta que la empatía no necesariamente tiene que ver con ponerme en el zapato del otro, no tiene que necesariamente ver con eso, ¿no? Sino que tiene que ver con mi capacidad de dejarme a mí mismo de lado para poder acoger sin invalidar y desde la compasión y no desde la violencia, acompañar a una persona que pueda necesitarme en determinado sentido, ¿no? Para poder hacer eso, ¿no? Si yo quiero entender qué le está pasando a la otra persona, yo necesito saber identificar emociones, comprenderlas, regularlas, ¿no? Imaginemos, si tú no sabes sumar, ¿cómo le vas a enseñar a alguien a sumar? No puedes, porque no lo sabes hacer. Si tú no sabes gestionar tus emociones, ¿cómo vas a acompañar emocionalmente a una persona que así lo necesita? No puedes, no se puede. No, no podemos enseñar o empatizar con eso que no conocemos. Entonces, sí, ¿no? Y esto lo dicen los psicólogos, investigadores. Si en promedio en nuestra sociedad la mayoría de personas es analfabeta emocionalmente hablando, es decir, no logramos identificar nuestras emociones, es muy difícil pensar que la empatía es una capacidad o un elemento de inteligencia emocional popular. De hecho, es escasa, ¿no? Cuando profundizamos más en lo que significa empatía y en lo costoso y en lo valiente que hay que ser para, ¿no?, formarnos en la empatía, nos damos cuenta, pues, que tenemos todavía brechas por atender. Y todo esto finalmente repercute en la administración de tus relaciones. Estas relaciones son fundamentales para comunicarte, para negociar, para coordinar, para transformar un conflicto en una oportunidad, ¿no? Para atender un conflicto en cualquiera de sus tres niveles, como lo que hemos ido revisando, ¿no? Y finalmente, una buena inteligencia emocional desde el punto de vista de administración de las relaciones termina impactando en un adecuado desempeño del equipo, ¿no? Esto que estamos revisando ahora tal vez puede parecerles bastante disonante a algunas personas, ¿no? Bueno, en el consejo se hacen cuestiones de repente un poco más operativas, un poco más técnicas, un poco más vinculadas a las normas, pero como ya lo hemos mencionado tal vez en otras oportunidades en estas sesiones, que uno trabaje en el consejo no lo hace menos persona. Seguimos siendo personas. Y como personas, como lo hemos visto en el video, funcionamos pensando y sintiendo, ¿no? Sentipensando. Entonces, la inteligencia emocional permite, el desarrollo de la inteligencia emocional, permite que mejoremos nuestro trabajo, nuestro desempeño en la gestión de los recursos hídricos, y es motivo por el cual se ha considerado en este programa. ¿Sí? Entonces, de repente puede haber alguna duda sobre alguno de estos elementos. Si no, podríamos continuar.
¿Alguien tiene alguna consulta? Continuamos entonces. Y ahora sí vamos a ir a nuestras autobiografías. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es, después de que hemos explorado un poco más cuáles son los elementos de inteligencia emocional, ¿no? Vamos a releer nuestra autobiografía y vamos a buscar identificar estos elementos, si aparecen o no, qué tanto, dónde lo encuentro, dónde lo veo, ¿no? Durante los siguientes 10 minutos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a repasar la autobiografía y vamos a intentar identificar alguno de estos 5 elementos que los vamos a dejar aquí proyectados, ¿no? Un tip sobre la empatía. El primer alcance de la empatía es con uno mismo, ¿no? La empatía tiene que ver con compasión. La actitud compasiva hacia uno mismo habla de la empatía que uno puede tener consigo mismo. Eso es posible, ¿no? Entonces, veamos si logramos tal vez identificar la empatía a nivel personal, ¿no? Vamos a tomarnos entonces 10 minutos, ¿sí? Por eso les preguntaba, ¿alguien tiene alguna duda sobre estos elementos antes de pasar al ejercicio? Un favor, ¿sí? ¿Me copian? Sí, te escuchamos, Juan Jesús. Buenas tardes. ¿Podría repetir numeral 5, administrar tus relaciones, por favor? Claro, la administración de las relaciones tiene que ver, digamos, con desde qué punto de partida te has establecido estas relaciones con las demás personas, ¿no? Si has tenido presente alguno de estos elementos de inteligencia emocional, alguno de los 4 anteriores, es muy posible que administres adecuadamente las relaciones que tienes en tu trabajo, ¿no? En tu familia, contigo mismo, ¿no? Hay personas que no administran relaciones. ¿Qué significa administrar relaciones, no? Es tal cual administrar un proyecto. Cuando una persona administra un proyecto, ¿qué significa eso? Que te haces cargo del proyecto, que si pasa algo, si hay algún inconveniente, lo solucionas, ¿no? Que cuidas el proyecto de alguna manera. Aquí es exactamente igual. Las personas con inteligencia emocional administran sus relaciones. Si es que ocurre alguna situación de diferencia, se hacen cargo, se acercan, buscan resolver problemas, ¿no? Transformar los conflictos en oportunidades, ¿no? Tiene que ver un poco con eso, con que se hacen cargo de las relaciones que establecen con los demás, a diferencia de otras personas que podrían tranquilamente siempre, por ejemplo, asumir el rol de víctima, ¿no? Bueno, sí, pues esta persona me hizo esto, esta persona siempre me hizo esto, en el trabajo me hacen esto, ¿no? Pero esta persona no administra relaciones, no se hace cargo de. Tiene que ver un poco con eso, Juan Jesús. No sé si con esto queda un poco más claro. Sí, está bien. Es decir, yo encauzo las relaciones. Si estoy muy triste, yo tengo que gestionar para que ello no exceda. En fin, hago un equilibrio de mis emociones, algo así, ¿verdad? Claro, eso tiene que ver más con el punto 2, que es manejar nuestras emociones, pero definitivamente tiene que ver con cómo me relaciono con los demás, ¿no? El punto 5 tiene que ver con cómo me relaciono con los demás. Sí, está bien, gracias. No, gracias a ti. Bien, vamos a tomarnos 10 minutos entonces, si no hay ninguna otra duda, para poder, ¿no? Dentro de lo que estamos comprendiendo, ¿no? Recordemos, esto es un proceso introductorio, de repente para algunas personas es nuevo, tengámonos paciencia, ¿no? Y tenemos todo el derecho de no terminar de, o mejor dicho, de, entre comillas, equivocarnos en esta exploración que vamos a realizar. Y es válido sentirnos un poco, tal vez, inseguros respecto a lo que estamos identificando, pero es parte del proceso de aprendizaje. Sí, vamos a tomar unos 10 minutos para poder tratar de identificar en nuestras autobiografías algunos de estos elementos que hayamos podido experimentar a lo largo de nuestras vidas. ¿Sí? 10 minutos. En 10 minutos yo los recontacto. Bien. Nos hemos tomado estos minutos para repasar nuestra autobiografía, buscando identificar
estos elementos, ¿ok? Si de repente no hemos logrado terminar de barrer toda la autobiografía, no hay problema. Hasta donde hayamos llegado es suficiente para la siguiente actividad. Vamos a pasar al trabajo de grupos, ¿sí? Y vamos a compartir qué elementos de inteligencia emocional hemos identificado en nuestras autobiografías. Si alguna persona se anima a compartir un poco qué cosa es lo que ocurrió, puede hacerlo, ¿no? Siempre cuidando el tiempo para que todos puedan participar. Pero no es necesario. Principalmente nos interesa no tanto lo que nos pasó, sino cómo hemos identificado ese elemento de inteligencia emocional. A ver cuántos hemos logrado encontrar en nuestras propias vivencias. ¿Sí? Esto vamos a desarrollarlo en 20 minutos. ¿Sí, Pame? Entonces, a ver, vamos a ver cuántos participantes hay. Son 14. ¿No? Entonces, serían 2 grupos de 5 y 1 de 4. Sí. Ok, unos 20 minutos para ello. Y luego ya regresamos. Sí, es un compartir principalmente. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en grupos. Vamos a compartir la pantalla para ver algunas de las respuestas, ¿no? Por ejemplo, en este grupo, ¿no? Espacios de reflexión con la familia, en el trabajo, espacios donde hay diferentes posiciones y vamos a manejar nuestras emociones, buscamos distracciones, logros obtenidos, reconocimiento de personas más cercanas. Se menciona la empatía y la convivencia, ¿no? Luego se han identificado algunas emociones, empatía, las relaciones, ¿no? También el equilibrio emocional, algunos de los logros, la motivación, nuevamente identificación de emociones. Y finalmente este grupo, una persona logró identificar los 5 elementos, ¿no? Otros, motivación, empatía, entender las emociones. Bien, genial, muchísimas gracias por ello. Y vamos a continuar el trabajo en grupos en lo que queda de la sesión, porque estos temas vinculados a inteligencia emocional se aprenden por inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Experimentando y compartiendo vivencias, ¿no? Es diferente a de repente otro tipo de conocimiento. Es por eso que esta sesión es puro trabajo en equipo, ¿sí? Son 2 momentos, ¿no? Un primer momento, el equipo va a elegir una situación de poca inteligencia emocional que alguno de los participantes haya tenido y donde no se haya logrado obtener un resultado adecuado, ¿no? Entonces conversamos por algunos minutos sobre ello y luego en grupo, ¿no? En equipo, perdón, van a identificar qué elementos de inteligencia emocional podrían haber ayudado a que esa situación no deseada si se hubieran logrado lo que se deseaba, ¿no? ¿Cómo se podría haber logrado el objetivo considerando alguno de los elementos de inteligencia emocional? Sí, cada grupo va a tener un Jamboard para ello, ¿no? Aquí vemos, en la página 2, vamos a poder identificar, ¿no? Alguna situación, comentamos, seleccionamos uno y redactamos el caso en la parte disponible. Y luego, seguidamente, vamos a identificar los elementos de inteligencia emocional que podrían haber contribuido a solucionar el problema, ¿no? De la siguiente forma, seleccionar qué elementos de inteligencia podrían haber ayudado y explicar cómo podría haber sido el resultado final. Si no alcanza el espacio, se utiliza una lámina adicional. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí la invitación es no necesariamente a ser precisos con los términos que estamos aprendiendo, sino a tener una inmersión en la experiencia, en la discusión. ¿Ok? Para ello, en total, vamos a tener 30 minutos. ¿Sí? Y vemos una manito levantada. Roland. Sí, buenas tardes con todos. Era en relación a que no podemos compartir la pantalla, está inhabilitado ese procedimiento y hemos tenido problemas para poder llenar la pizarra anterior, el Jamboard anterior. Si podrían habilitarnos esa función para compartir pantalla. Ok, lo revisamos, Pame. En caso no se logre,
las disculpas del caso y más bien paciencia para tratar de trabajar en línea con el Jamboard. Sí, a ver, Sí, pero pues vamos hemos a... estado trabajando con en línea, pero no es lo mismo. Ya, gracias. Gracias, Roland. Disculpen, ya se encuentra habilitado por si acaso. Bien, entonces nos vamos al trabajo de grupos durante 30 minutos. Yo me voy a estar dando unas vueltitas y luego regresamos. Bien, muchísimas gracias por el trabajo en equipo. Vamos a compartir muy ágilmente, un poco explorar los resultados, ¿no? En este tipo de actividades, lo más importante es el compartir entre participantes, ¿no? Entonces vemos algunos elementos aquí, temas de motivación, las acciones previas de comunicación, ¿no? Sí. Este otro grupo ha resaltado qué elementos: el manejo de las relaciones, comunicación, entender las emociones de los actores, no motivación, ¿de acuerdo? Y luego este otro grupo ha trabajado sobre la empatía, también motivación. No son algunos de los elementos de inteligencia emocional que permitirían un mejor desempeño de nuestras actividades en la cuenca. Eso ha sido esta exploración bastante introductoria a la inteligencia emocional, ¿no? Y antes de retirarnos, quisiera invitarles a responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden los representantes en el Consejo usar la inteligencia emocional con el objetivo de promover la gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Nuevamente, ¿cómo utilizamos la inteligencia emocional para promover la GIR? Entonces, con eso vamos a culminar la sesión el día de hoy, y es un micro abierto para las personas que deseen participar en estos 2 minutos, 4 minutos que nos quedan de sesión. Invitamos siempre a las personas que todavía no hayan participado. No podemos invitar. ¿Se podría repetir la pregunta? Claro, ¿en qué nos ayuda, en qué ayuda la inteligencia emocional a la gestión integral de recursos hídricos desde su mirada? Vamos a pasar a preguntar entonces a algunas personas. Berly Olarte, Florentino Ordóñez. Sí, aquí presente. ¿Qué tal, Florentino? En mi ¿Cuál sería tu opinión, mirada? sí ayuda mucho a aplicar esto de la inteligencia emocional en el consejo, ¿no? Pero el reto es, en mi opinión, poner en práctica, porque no es fácil aplicar estos elementos, ¿no? De inteligencia emocional, que dicho sea de paso, es un tema muy importante y que las empresas buscan hoy en día profesionales que manejen este tipo de inteligencia emocional, ¿no? Para el logro de sus objetivos. Creo que ayudaría mucho ponerlo en práctica y que todos los representantes del Consejo se familiaricen con estos conceptos para el logro de sus objetivos, ¿no? Eso sería mi opinión. De acuerdo, Florentino, muchísimas gracias. Henry Alayo. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Henry? ¿Cuál sería tu respuesta? Esta en una llamada, por favor, si me podrías repetir la pregunta. Sí, ¿cómo crees tú que ayuda la inteligencia emocional a la gestión integral de recursos hídricos? Ya, pienso que el manejo de la inteligencia emocional lo que puede ayudar es a básicamente disminuir el nivel de conflictividad que se puede tener en la gestión de los recursos hídricos. Y para ello se requiere pues un entrenamiento, ¿no? Más que una capacitación, ¿no? Porque es entrenar, ¿no? Es cambiar maneras de pensar, ¿no? Ujú, de acuerdo. Bien, muchísimas gracias, Henry. Y vamos a invitar a una última persona, salvo alguien se anime voluntariamente. Si alguien desea participar. Ah, Adelante, Juan Jesús, te escuchamos. ya.
Además de lo que ya anotaron mis compañeros, creo yo que nos coadyuvaría a una mejor participación de los actores, a un mejor trabajo en equipo, ¿no es cierto? O en grupos, ya que en nuestro quehacer a nivel del consejo también tenemos grupos, ¿no? En la mejor planificación también, ya que esta se hace a nivel de grupos. En todo ello, ya que los elementos son claros, nos permitiría, pues, a través de el manejo de estas emociones, mejorar nuestras relaciones, buscar o entender mejor o aplicar la empatía, en fin, ¿no? Todos estos elementos estarían en cursos en ello y apuntarían a ello, una mejor planificación, participación de los actores, mejor trabajo en grupo y en equipo si fuera el caso, en eso mayormente, gracias. De acuerdo, muchísimas gracias Juan Jesús por tu mirada en general a las personas que hoy han participado. Con estas reflexiones finales culminamos esta sesión, no sin antes mencionarles que pueden ingresar a la plataforma Practice a revisar el material complementario y a invitarles a que presten la atención a sus correos porque les va a llegar el encargo para la siguiente semana, que es un test de liderazgo, cuyos resultados vamos a analizar y utilizar en nuestra siguiente sesión, que de paso es la última del programa. ¿Sí? Con esto dicho, muchísimas gracias por su tiempo, por su puntualidad y su compromiso el día de hoy. Muchísimas gracias.